1:21. Ya saben que este mes de agosto nos estamos zambullendo en la historia de la ciudad de Vitoria. Lo estamos haciendo además de una manera muy peculiar, porque se la estamos contando a retacitos a través de los 4 elementos, ¿sí? Del fuego, de la tierra, del agua y del aire. Hoy tenemos una nueva entrega. Nos vamos a ir de la mano de Isma García a recorrer la ciudad, a pateárnosla y a contarles, lo dicho, un episodio concreto de la historia de la ciudad, en este caso a través del elemento fuego. Tierra, aire, fuego, agua. Los 4 elementos básicos en el origen de la vida. Los 4 estados de la materia. Los 4 jinetes que cabalgan con el ser humano. Desde los albores de la humanidad hasta hoy. La historia a través de los 4 elementos básicos. Isma García, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, ya saben que este veranito nos estamos yendo con Isma García, doctor en arqueología de la UPV, de la empresa Enclave y también del grupo de investigación de patrimonio construido de la UPV. Bueno, pues de viaje por el tiempo, de viaje por Vitoria-Gasteiz, pero utilizando, bueno, algo muy interesante. Los 4 elementos que son como nuestra guía conductora para desvelar algunas de las incógnitas y de las historias de la ciudad. En nuestro primer capítulo nos fuimos al elemento tierra y nos fuimos a la Catedral de Santa María precisamente para ver lo que la tierra escondía, en este caso una cripta que se ha conocido en el año 2000. La tierra escondía la cripta y muchos secretos, evidentemente. Algunas cosas todavía están por despejar, pero otras ya se han ido despejando. Y hoy vamos a otro elemento, Isma. Hoy vamos al fuego, y además vamos a hablar del fuego, pues no en sus aspectos más amables, sino igual en el más catastrófico. Vamos a hablar de incendios. En el más destructivo, ¿no? Sí. Porque efectivamente pues en Vitoria a lo largo de la historia ha sufrido pues más de una decena que tengamos documentados de incendios a lo largo de toda su historia, ¿no? ¿Más de una decena? Sí, que tengamos documentados, y bueno, hay que pensar que tiene su lógica y su porqué. Aunque hoy día nuestro casco medieval pues bueno, las casas que lo ocupan son casas que están construidas en piedra, en ladrillo. Muchas de ellas, es verdad, conservan su estructura de madera. Hay que pensar que lo que es en la Edad Media, la estructura, la madera, lo era todo. Era tanto la estructura interior de los edificios como las partes exteriores del edificio también estaban construidas en madera. Y como evidentemente la gente necesitaba el fuego en los hogares de las casas para calentarse y aguantar los inviernos, pues podemos imaginarnos lo que puede suponer esta mezcla explosiva entre madera y fuego si la cosa no se controla bien. Claro, me decías, en Vitoria, pero no solo en Vitoria, o sea, la mayoría de ciudades o todas las ciudades precisamente por eso han sufrido incendios históricos de los que se conserva información y documentación, y han sido además en algunos casos devastadores, ¿no? Sí, casi todas las ciudades pequeñas y grandes han sufrido uno o varios incendios de estos catastróficos. Ya te digo que fundamentalmente por el tema de que estaban las ciudades hechas de madera. Claro, a pesar incluso de que las autoridades locales, y eso en Vitoria también lo conocemos, hacían todo lo posible por medio de las ordenanzas para legislar y pedir a la gente, bueno, que construyese los edificios de tal o cual forma, de que, bueno, pues tuviese las cosas, por ejemplo, la paja en los almacenes dispuesta del modo adecuado, todo con el fin de evitar en todo lo posible el que una chispa que saltase mal direccionada y de repente empezase a arder todo, ¿no? Luego vamos a contar cómo intentaban las autoridades evitar esos incendios, pero vamos a hablar ya del incendio con mayúsculas, porque hemos elegido uno y por una razón del que vamos a hablar. Me decías, tenemos constancia de varios, pero ¿de cuál vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar del incendio del año 1443. Estamos al final de la Edad Media, poco antes de que empiece la etapa de los Reyes Católicos, por situar un poco a nuestros oyentes. Quizá muchos hayan oído hablar
antes de otro gran incendio famoso del 1202, que fue el que supuestamente provocó que el rey Alfonso X construyese la primera ampliación de la ciudad, con las 3 calles en las que nos encontramos precisamente, que sería la herrería, la zapatería y la correría. Pero no es de este incendio del que vamos a hablar de este que sucedió 200 y pico años más tarde, por la razón de que se han conservado documentos y conocemos un poco más al detalle los pormenores de cómo sucedió este incendio. Es decir, es un incendio documentado. Sí, bastante bien documentado para lo que es la época, ¿eh? No es exactamente como habríais hecho vosotros, que habríais ido con una unidad móvil a documentarlo, pero bueno, digamos que la unidad móvil del momento, aquí por escrito y sobre pergamino, pues ya unas cuantas cosas nos dice, y cosas interesantes. Pues hoy vamos a hablar, es nuestra propuesta para hoy, nuestro paseo de Vitoria a través del elemento fuego, en este caso de ese incendio de 1443. Bueno, Isma y yo, que somos muy troteros, nos hemos venido aquí al Cantón de Anorbín. Sentados aquí estamos, Cantón de Anorbín con la calle Zapatería. No es casual, aquí es donde se desató el fuego y ahora vamos a dar los detalles, pero tranquilos, porque primero les tenemos que contar cómo era la Vitoria, claro, de 1443. Cuéntame, Isma. Bueno, estamos siempre en la Edad Media, pero la Edad Media muchas veces nos olvidamos que es una etapa enorme, que hay muchos siglos, ¿no? Entonces estamos al final de la Edad Media y entonces pues esta ciudad de Vitoria del final de la Edad Media es bastante distinta desde el principio de esta etapa, ¿no? ¿Y cómo era? Bueno, pues mira, en el sitio en concreto donde nos encontramos podríamos hacer una descripción más o menos pormenorizada, sí. Cuéntame, voy a cerrar los ojos, voy a cerrar los ojos, ¿cómo era la Vitoria? A ver si me la puedo imaginar. Cerramos todos los ojos y entonces, bueno, para empezar vamos a ir amueblando la imaginación. Tenemos las 3 calles en pendiente. Uh-huh. En la más alta tenemos la calle Correría, en medio tenemos la Zapatería y más abajo tenemos la Herrería. Pero nosotros nos encontramos en el Cantón de Anorbín, que tiene este nombre por una circunstancia concreta, y es porque Anorbín es una deformación del nombre de Angevin, porque un señor noble muy importante que tenía su casa torre en la esquina de la calle Herrería con este cantón, era Angevin Sáez de Maturana, un gran señor de los de aquella época de la lucha de bandos, muy importante en Vitoria, que ocupó varias veces puestos en la alcaldía. Y al final del cantón, en la comunicación con la calle Siervas de Jesús, donde están estas escaleras que bajan repentinamente, esa zona había uno de los portales de la muralla, que era el portal oscuro. Yo creo que es el que tenía el nombre más misterioso de todos. Ya te digo. El portal oscuro, y que el nombre tiene su lógica porque era muy angosto, era estrecho y aparte era bastante alargado. Entonces al final pues se caracterizaba por ser un lugar especialmente oscuro. Por lo que tiene que ver con las casas, pues bueno, lo que tenemos que imaginarnos es que, en primer lugar, las fachadas de las casas no respetarían la línea de calle tan bien como la respetan. No estaban tan ordenados como los vemos ahora, ¿no? Uno estaría más salido, otro más para atrás, etc., ¿no? Ahí lo has pillado, exactamente. Entonces, unos más para adentro, otros más para afuera. Y sobre todo, insistiendo en lo que comentábamos antes, la mayor parte de la estructura de estas casas estaban construidas en madera. Quizá tenían algunas de ellas, las más afortunadas, el zócalo de la casa construido en piedra, pero el resto sería de madera, sería de adobe, sería de barro, también con la excepción de las casas de los nobles, si eran casas torres, como la de este Angevin, en cuyo caso, pues la mayor parte de la estructura, al menos la exterior, era de piedra, lo cual garantizaba que cuando había uno de estos incendios, estos edificios en piedra eran los que a duras penas, pero eran los que se conservaban, ¿no? Cuando sucedía todo. Ya tenemos un ingrediente, madera. Y vamos a echarle el otro ingrediente que necesitamos para el incendio, el fuego. Claro. Decíamos antes, Naya, imagínate, aquí en cada casa se cocinaba y se cocinaba con fuego, evidentemente, pero no solo en las casas. Vamos a pensar en los talleres, en los artesanos, en los comerciantes, todos esos también leña al fuego, ¿no? Exactamente.
Pensemos sobre todo en épocas de invierno. El fuego era fundamental para calentarse las familias, ¿no? Y también, por supuesto, todos conocemos los nombres de estas calles, tienen esos nombres gremiales que nos remiten a esos talleres de los artesanos que trabajaban en las distintas partes de la villa. Pero claro, muchos de estos talleres, depende a lo que se dedicasen, casi todos en algún momento del proceso, digamos, de fabricación, utilizan el fuego con algún fin. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, que tenemos fuego, tenemos mucha madera, y como no se controle, digamos, o no se administre el uso de ese fuego, en cualquier momento puede suceder una catástrofe. Intentarlo lo intentaban, todo hay que decirlo. Vamos a hablar luego de cómo surgió y lo que nos cuenta ese documento que se guarda de ese incendio de 1443, pero hombre, intentarlo lo intentaban, porque los mandatarios en aquella época legislaban, bueno, e intentaban ser además, o eran bastante estrictos con este tema. Sí, se conocen documentos donde era bastante habitual que se pusiesen multas, incluso se llevasen a la cárcel de la ciudad a gente que incumplía, digamos, con la legislación, con las ordenanzas relativas al control de los incendios, ¿no? El propio ayuntamiento tenía una suerte de funcionarios que hacían las veces de, vamos a llamar, de ojeadores, eran los fieles del fuego, que es lo que se dedicaban eran a pasear las calles y muchas veces a entrar en las casas de los vecinos y comprobar que todo estaba dispuesto del modo mejor posible para evitar este tipo de incendios. ¿Se llamaban así los fieles del fuego? Les llamaban, sí, los fieles del fuego. Había fieles para cada cosa. Los fieles del mercado, los fieles de tal, era una especie de funcionarios, sí, como guardas, sí. Y bueno, una de las medidas que se tomaron también, sobre todo al final de la Edad Media, era que se obligó por normativa de ordenanza a que al menos los muros medianiles de las casas estuviesen todos ellos construidos en piedra. Es decir, que el muro que separaba una vivienda de otra, al menos ese fuese de piedra, de modo que actuase de cortafuego. Porque claro, otro de los problemas que era que al ser todo de madera, era muy difícil detener el fuego una vez empezaba. Y entonces cada vez que había un conato de incendio, ese prácticamente contagiaba el resto de la ciudad, ¿no? Entonces, poco a poco se fueron poniendo medidas, porque es otra de las cosas que digo habitualmente. La gente en la Edad Media no era gente que nos podamos descabezada o primitiva, que no reflexionase o no pensase o no tuviese idea de poner solución a los problemas que tenían. Lo que sucede es que los medios de los que disponían eran los que disponían, y entonces al final, pues, los incendios muchas veces eran inevitables. Inevitable como fue el de 1443, teníamos los dos ingredientes. Tenemos la madera en la ciudad y tenemos ese fuego en las casas y en los talleres de muchos artesanos de la época. Así que con ellos llegó también este incendio. Bueno, Isma, hemos llegado al momento culminante de este capítulo por la historia de Vitoria en relación con el fuego, elemento fuego, y en relación con ese incendio 1443. Tenemos un documento municipal, lo decías, y es el que nos cuenta además dónde y cómo se iniciaron las llamas, ¿no? Exactamente, es un documento municipal que tiene dirigido al rey, que por aquel entonces era Juan II de Castilla, que tenía la finalidad de que el monarca cediese recursos económicos para que no tenía el ayuntamiento después de la catástrofe, para recuperar lo incendiado y que de ese modo la ciudad no se despoblase, ¿no? Entonces, al final, como decimos, ese es el incendio del año 1443 y empezó pues aquí donde nos encontramos. Dice el documento textualmente: en la calle Zapatería, en una posada, la más alta que había en la Rúa. Ya sabes que en aquella época las calles les llamaban rúas. Nosotros ahora mismo nos encontramos aproximadamente en la zona más alta de la calle, y es curioso, pues empezó en una posada. También sabemos que el incendio fue a medianoche, entonces pues igual podemos pensar que la posada en cuestión era de las
las trasnochadoras, ¿no? Yo me estoy imaginando ya la gente pasándolo bien, los 3 o 4 o más que estuviesen, ¿no? Y alguno igual un poco descuidado, pues provocó el incendio, ¿no? Claro, el resto de la ciudad estaba dormida y eso fue lo que hizo que para cuando se empezaron a tomar las primeras medidas para evitar que el incendio se extendiese, pues ya era demasiado tarde. Era de noche, la gente estaba dormida y se pusieron tarde a intentar apagarlo, ¿no? Eso lo dice el propio documento, que reconoce que la gente estaba descansando, entonces dice, más o menos viene a decir que para cuando nos enteramos esto ya estaba desatado, ¿no? Exacto. Entonces, había un sistema más o menos organizado para contraincendios, pero por supuesto no existían bomberos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Los vecindarios, las distintas calles estaban divididas en vecindades, ¿no? Y cada una de estas vecindades tenía su propia organización, y entre lo que por ordenanzas tenían obligado a tener en un almacén dentro de cada vecindad eran unos cubos para llevar agua, unas palas, hachas, y sobre todo, porque es curioso, no era lo que más se utilizaba el agua para apagar el fuego, sino sobre todo hachas y el instrumental que permitía cortar la madera para evitar que el fuego se extendiese, ¿no? La madera al final es el pasto que hace que todo se extienda. Aun y con todo, como se empezó a apagar el fuego tarde, el incendio, dice el documento, que arrasó estas 3 calles de las que estamos hablando: la Correría, la Zapatería y la Herrería, de principio a fin. Hablan concretamente, ponen un número y hablan de en torno a unas 250 o 270 casas, hablan. Entonces, media ciudad. Es interesante porque también esto nos dice, 270 casas es una población bastante importante. Vitoria en aquella época era grande. Pues bueno, lo único que evitó que el incendio se extendiese más, aunque ya realmente poco quedaba por quemar, eran las fábricas de las iglesias, la de Santa María, la de San Pedro, la de San Miguel, y las propias murallas, que al estar construidas en piedra, pues evidentemente evitaron que el fuego se extendiese más allá. Ese fue el incendio que asoló la ciudad. Tenemos además la fecha, fue un 30 de julio, cuando se desató, de 1443, lo dicho, de noche. Isma ya se ha imaginado que en aquella posada, bueno, algunos se lo estaba pasando bien y se descuidó y el fuego se extendió, pero el caso es que, eso no lo sabemos, pero sí sabemos que quemó las 3 calles y que fue la piedra la que consiguió frenar el incendio. Bueno, la zona quedó, Isma, completamente asolada. Eso es. Recordemos que el documento, la pretensión que tiene es un documento que dirige el concejo, el ayuntamiento, al rey. Entonces se trata en gran medida, entre comillas, de dar pena. A ver, la catástrofe fue grave, pero también había que dar un poco pena, ¿no? Era un documento como de declaren esto zona catastrófica, pero de la época, ¿no? Exactamente. Mira, no se me habría ocurrido mejor forma de definirlo. Eso es así. Entonces, claro, en el documento lo que se dicen es que la zona, después del incendio, quedó por completo despoblada, ¿no? Entonces, claro, la despoblación para una ciudad era una catástrofe, porque eso significaba menos impuestos, menos recursos económicos para los monarcas y para el propio municipio, para el propio concejo. Entonces había que invitar en la medida de lo posible cuanto antes a que esas gentes volvieran y pudiesen reconstruir sus casas, pero como pues evidentemente los recursos económicos de los que podían disponer los artesanos más pobres o la gente modesta, como no tenían dinero para reconstruir sus casas, pues había que proporcionárselo, ¿no? Y entonces es un poco el fin del documento. El documento lo que pretende es pedir dinero al rey para que pues permita que estas gentes puedan reconstruir sus casas. 200.000 maravedíes le pidieron. Sí, bueno, son los que concedieron. No sabemos si fueron los que pidieron, igual se pidieron muchos más y el rey concedió estos. Pero hay que especificar, porque que no tenemos que imaginarnos que este dinero salió de las arcas del rey y vino aquí el rey y trajo ese dinero y tal. El mecanismo era distinto, ¿no? El rey recibía una cantidad X de Vitoria porque como tributo de Vitoria, que por los impuestos que se cobraban por los productos que entraban a comerciar en el mercado al pasar por las murallas, por los portales de las murallas. Ahí se cobraba un impuesto, el alcabala o el portazgo, depende de las épocas, se llamaba de una forma o de otra, y lo que hacía el rey era perdonar, vamos a decir, el pago de ese tributo
a razón de 50.000 maravedís que se condonaban cada año durante 4 años. O sea, al final 200.000 maravedís. Al final eran 200 maravedís que eran con los recursos que el municipio pretendía fomentar la reconstrucción de estas calles. Y entendemos que se consiguió porque si no, no estaríamos aquí y la historia hubiera sido diferente. Evidentemente, afortunadamente las calles siguen aquí, la gente ha vivido durante muchos siglos y bueno, hay que decir que este no fue ni mucho menos el último incendio, hubo unos cuantos más después. El elemento fuego que nos ha llevado en este programa a acercarnos a ese incendio que sufrió Vitoria en 1443, que dejó arrasada esta ladera de la ciudad en la que estamos ahora Isma y yo, en la zona de Correría, Zapatería, Herrería, que quedaron completamente arrasadas. 250 casas que desaparecieron y esa petición de la ciudad al rey de, por favor, déjenos no pagar tributos, no es danos dinero, déjenos no pagar tributos para ver si podemos levantar esto. Bueno, la historia de Vitoria a través del fuego. Esta era nuestra propuesta hoy. Hemos hecho tierra, hemos hecho fuego y el siguiente será agua, si te parece. Uy, qué miedo. ¿Qué contaremos? Vamos al agua, Isma, gracias. Venga, hasta la próxima.